¿Alguna vez has pensado la importancia que tiene la adoración? ¿Alguna vez has pensado la importancia que tiene tu alabanza? Quizás hasta ahora has visto la adoración como algo que es usado para exaltar y enaltecer el nombre de Dios. Si hasta ahora no has conocido la verdadera función o las funciones que tiene tu adoración, quédate hasta el final de este video y hoy vamos a aprender juntos de la importancia que tiene la adoración en tiempos de guerra. Te invito a que si no te has suscrito a este canal, te suscribas antes de continuar. Dale like a nuestro contenido, ayúdanos a seguir creciendo y que este mensaje pueda llegar a muchas vidas y que al igual que tú, también puedan ser bendecidos. Que el Señor te bendiga y te guarde. En el libro de los Salmos, capítulo 144, a la altura del versículo 1, el salmista David pudo recitar estas hermosas palabras: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ahora bien, el salmista David era un hombre de guerra, el cual la Biblia lo refleja como un hombre que su reinado fue un reinado de guerra. Algo que debemos resaltar fue que el salmista David conocía un secreto profundo, conocía el verdadero significado de la adoración, conocía el verdadero propósito de la alabanza. Ahora bien, una herramienta esencial, una herramienta poderosa, la cual muchas veces no es usada de la manera correcta, cuando no hay una entrega, cuando no hay una humillación, cuando no hay un corazón dispuesto para entregarle la mejor adoración. Quizás hasta ahora has entendido que adorar a Dios es solo cantar bien, es solo tener una hermosa voz. Sin embargo, es importante que entiendas que la adoración va más allá. La adoración es una vida de entrega, sacrificio y disposición. Es una vida de total rendición, de total humillación. Tales son aquellos pobres de espíritu que dependen de su Creador, que entienden que todo lo que tienen y que todo lo que pueden lograr no es gracias a sus fuerzas, no es gracias a sus habilidades, sino al poder y a la gracia que en ellos ha sido depositado. Así el salmista David, un hombre que alcanzó grandes victorias, un hombre que caminó por valles de oscuridad, por valles de muerte, por persecuciones, por traiciones, por menosprecios y aflicciones que muchas veces en su vida producieron un estremecer de tal manera que claudicaba, su espíritu se acongojaba, pero hubo algo que siempre estuvo presente, algo que el salmista David entendía que debía de estar de su mano, y eso era la adoración, aquel instrumento que él entendió que lo iba a sostener, no solo en los tiempos de abundancia, no solo para agradecer a Dios, sino también en los tiempos de guerra. Hoy quiero hablarte de la adoración en tiempos de guerra, de la importancia de pelear con tu adoración.
Ahora bien, es un poco contradictorio decir que la adoración se fomenta en un tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque hemos crecido con una mentalidad y con una enseñanza de que adorar a Dios es solo cuando estás en el culto. Adorar a Dios es solo cuando todo está bien. Adorar a Dios es cantar solamente cuando estás en una reunión. Ahora bien, la adoración tiene un propósito eterno. La adoración fue establecida por Dios desde el principio. Todos hemos sido diseñados con el propósito de adorar. Ese es nuestro diseño. Esa es nuestra función. Tal es el poder y el propósito que Dios ha diseñado, que nos llamó verdaderos adoradores, adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, David fue el que inició este orden de adoración, el hombre a quien Dios reveló ese tabernáculo eterno, diseñado para adorar ante la presencia de Dios. David conocía los misterios y las profundidades de la adoración, el poder que emana cuando alguien adora, no solo en el culto, no solo en la prosperidad, sino también en el tiempo de la guerra. Ahora bien, quizás hasta ahora has conocido que la herramienta para adorar es orar, es pelear y clamar de rodillas. Está bien, pero también hay una herramienta que es la alabanza. El salmista David conocía este poder y eso lo describe en el libro de los Salmos, capítulo 32, donde en el versículo 7, al él estar viviendo un momento doloroso por cuanto había pecado, sin embargo, a él le correspondía restaurar esa relación, retomar esa autoridad y una vez perdonado, levantarse y pelear con aquellas herramientas que Dios le había entregado. Si bien vemos que Él nos dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Vemos que en medio de esa situación, David se encontraba rodeado de dedos que lo señalaban, que lo acosaban, que querían intimidarlo. ¿Por qué? Porque el pecado es una puerta que el enemigo usa para entrar y destruir aquello que Dios ha forjado, aquello que Dios preparó. David conocía que él era el responsable de aquel asedio. ¿Cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces has pecado? Al igual que David, te has encontrado rodeado de enemigos que te acusan, que te discriminan, que te persiguen, que quieren destruirte y que por tu pecado hoy en día te encuentras así. Sin embargo, el salmista David expresa su humillación y arrepentimiento ante Dios. Mientras tanto, Dios escucha su oración, recibe aquel arrepentimiento, lo perdona, lo restaura y lo levanta. Eso lo vemos en el Salmo 40, cuando el salmista David
nos dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó y se inclinó a mí, y escuchó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vemos que una vez que el salmista David es restaurado, es perdonado, lo primero es que comienza a adorar. ¿Por qué? Porque mientras él estaba en aquella condición de pecado, estaba encarcelado, aprisionado. Sin embargo, él clama a Dios. Dios lo liberta, Dios lo transforma, pero ahora a él le tocaba pelear con aquellas armas que Dios le había entregado. Él comenzó a adorar a Dios. Él comenzó a cantar, él comenzó a exaltar a Dios, aquel Dios que lo había restaurado, aquel Dios que le había dado una nueva oportunidad. Hay personas que muchas veces se sienten acorralados, se sienten en cárceles, en prisiones, donde no pueden adorar, donde no pueden exaltar a Dios, donde su alma, donde su espíritu está encarcelado. Sin embargo, en medio de esa condición, David fue escuchado, al igual que tú también, si clamas a Dios y te arrepientes de todo corazón. Una vez que David es levantado, comenzó a adorar. Qué importante es la adoración. Qué importante es adorar en tiempos de guerra. Para él poder librar aquella batalla, necesitaba adorar, necesitaba exaltar. Cuando tú adoras en tiempos de guerra, le estás diciendo a Dios: esta guerra no es mía, esta guerra es tuya. Tú peleas mis batallas. Nosotros hemos aprendido que David era un hombre que peleaba no como los demás. Por eso, cuando el rey Saúl quiso imponerles su vestimenta y su armadura, David se despojó y tomó aquellas armas que Dios le había entregado. ¿Por qué? Porque la manera como él iba a pelear y a vencer no era la misma acostumbrada. Ahora bien, el salmista David, a pesar de que estaba en guerra, de que estaba siendo asediado por su hijo, queriendo tomar aquel reino, siendo traicionado, no abandonó la adoración. Y en el verso 9 nos dice: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da la victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Ahora vemos cómo David, en medio de esa batalla, pudo adorar a Dios. Cantó cántico nuevo, cántico de adoración. Sus manos no fueron adiestradas para matar y para destruir, sino para tocar aquellos instrumentos que iban a producir que la presencia de Dios defendiera su causa. Ahora, tus manos no han sido adiestradas para pelear con tus fuerzas, sino para tocar
esa arpa para tocar ese decacordio, ese instrumento que hoy en día representa tu adoración. Tu boca no fue adiestrada para pelear con palabras que golpean, que destruyen y que arruinan. Tu boca fue preparada para entonar adoración. David pudo decirlo: el que sujeta naciones y pueblos debajo de mí. Él sabía que quien producía aquella sujeción de los pueblos hacia él era Dios y no su fuerza. Él sabía que el único poderoso que iba a producir que el pueblo se sometiera a él era Dios y no su fuerza. ¿Cuántas veces has peleado con tus fuerzas? ¿Cuántas veces has luchado con tus fuerzas? ¿Cuántas veces has detenido la adoración en tiempo de guerra? Ahora bien, David, un hombre rico pero pobre en espíritu, un hombre que dependía de Dios. Qué bonito cuando alguien depende de su Creador. Vemos la historia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, de este rey llamado Josafat, un hombre que había agradado a Dios. Sin embargo, estaba viviendo un tiempo difícil, un tiempo de persecución y de asedio. Sin embargo, él toma aquel ejemplo, aquel patrón de este hombre llamado David, y en vez de luchar con sus fuerzas, entendió que Dios le iba a dar la victoria. Este hombre se humilló, buscó la dirección, no se confió en sus carros ni en sus caballos, no se confió en su ejército ni en su fuerza humana, sino que buscó la ayuda de su Creador. La Biblia dice que Dios levantó levitas, adoradores, que comenzaron a adorar, comenzaron a exaltar. Versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. ¿Qué produce la adoración? La adoración produce que los ángeles desciendan, que los ángeles se muevan a pelear aquella batalla que con tu fuerza no vas a poder librar, a pelear por aquel victorioso, por aquel guerrero que decidió dejarle todas sus batallas al Dios que lo creó. La adoración produce que esas pocas fuerzas que quizás tienes ahora sean multiplicadas y sean aumentadas. Tu adoración produce que el aceite de Dios descienda sobre tu lámpara, descienda sobre tus lomos, descienda sobre ti, y esa unción pudrirá los yugos, y esa unción producirá que tus enemigos retrocedan. Esa unción producirá que haya una victoria inminente. ¿Cuántas veces has reprimido tu adoración? ¿Cuántas veces has callado por dolor, preocupación y angustia? Si hasta ahora has perdido muchas batallas, si hasta ahora no has librado esa batalla que tanto te ha provocado dolor,
yo te invito a adorar. Yo te invito a cantar. Yo te invito a proclamar las maravillas de Dios. Yo te invito a decir, estoy en victoria. Todo lo puedo. La Biblia nos enseña que hubo un hombre llamado Saulo, el cual conocemos como Pablo. Aquel hombre, aquel apóstol, estaba entre cárceles. Hechos capítulo 16, a la altura del versículo 25. Aquel hombre llamado Pablo, junto con su compañero Silas, estando en aquella prisión, adoloridos, golpeados, con dolor físico por haber obrado y producido el poder de Dios a través de aquella divina. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Golpes, azotes y una prisión en lo más adentro, oscura, fría y llena de tinieblas. Sin embargo, la luz prevalece, la luz resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. No importa si en la más oscura o en la más adentro prisión te encuentres ahora. No importa si por lo que hiciste, por lo que produciste, se te levantó el enemigo. No importa si por eso hoy en día te encuentras en una prisión, ya sea de aflicción, de enfermedad, de angustia y de dolor, de persecución o de soledad. La Biblia nos enseña, bienaventurados cuando por la causa de Cristo os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Ahora, el apóstol Pablo, estando en aquel lugar, sus manos estaban atadas, sus pies en el cepo, pero su boca era libre, su espíritu era libre. Y dice la Biblia que él comenzó a cantar himnos a Dios, comenzó a adorar, porque cuando tú no puedes hacerlo, cuando tú no puedes pelear, porque tus fuerzas, porque tus manos, abre tu boca y canta, cántale a Dios, adóralo, exáltalo, glorifícalo. Tu carne está presa, pero tu espíritu es libre. Adóralo. La Biblia dice que estando en aquel lugar comenzaron a cantar y de repente las cadenas comenzaron a caer. Aquellos cimientos, aquellas columnas comenzaron a ser sacudidas, comenzaron a ser estremecidas y al instante las puertas que los aprisionaban se abrieron y las cadenas cayeron al suelo. La adoración produjo que Dios se hiciera presente, al igual que en Segunda de Crónicas capítulo 20, cuando Josafat y el pueblo adoraron, y el Señor les dijo: la batalla no es de ustedes, sino de Jehová. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, Dios se hace presente. ¿Quieres a Dios presente en tus batallas? Adóralo, exáltalo, llámalo. Él habita y se glorifica en medio de tu adoración. No importa si estás en guerra, llámalo, búscalo, cántalo, exáltalo,
Dile a Él, esta guerra no es mía, no la pelearé solo, necesito de tu ayuda. Tú eres quien pelea mis batallas. Toma tu herramienta, toma ese instrumento y comienza a adorar, comienza a bendecir y verás cómo el Dios de tu victoria peleará por ti y cada batalla será un recuerdo de cómo Dios te defendió y todo lo que querías alcanzar lo lograrás y lo alcanzarás porque Dios va contigo. La adoración en tiempos de guerra. Que el Señor te bendiga y te guarde.